Sí, claro que sí. Muchas gracias. Sí, hermano. Pues el día de hoy Dios nos escogió para hablarles y compartirles de su palabra. Es el libro de Proverbios 2, del versículo 1 al 22. Utilicé la Nueva Versión Internacional y está titulado como Las ventajas de la sabiduría. Esto se ubica en nuestro Antiguo Testamento. Ahí nos vamos a ubicar y es el libro de Proverbios, repito, capítulo 2, versículo del 1 al 22. Mi nombre es Mireya Quintos, de la Iglesia de Cristo de IDC Toluca, Estado de México. Inicio con una pregunta, hermanas mías. ¿Qué es para ti la sabiduría? ¿Dónde adquieren tus hijos conocimiento, inteligencia, sabiduría? No sé si alguien nos quiera compartir un poco qué es lo que conciben por la palabra sabiduría y en el contexto de los hijos o en tu propio contexto, donde has adquirido conocimiento, inteligencia y la propia sabiduría. ¿Alguien nos podría compartir, por favor? Yo, miren, si me escuchas, sí. Sí, Betty. Creo que la sabiduría viene en más bien quiero decir, como el cúmulo del conocimiento puesto en práctica. Porque obviamente a través de los años de la vida te vas llenando de conocimientos por la escuela, por lo que vas, las experiencias que vas adquiriendo, etcétera, etcétera. Y eso, cuando ya empiezas a actuarlo, pues obviamente esa es la aplicación de ese conocimiento, pues obviamente es lo que te da la sabiduría. Muchas gracias, hermana Betty. ¿Alguien más que quiera participar? Esta parte es importante porque lo que nos revela Dios en su palabra dista mucho de lo que humanamente o en este mundo concebimos como la mayoría de nosotros vemos con los ojos de este mundo y decimos o pensamos que la sabiduría se adquiere, como decía la hermana Betty, y que forzosamente tiene que ser muchas veces por el camino de la educación y asociamos a las escuelas, a un nivel profesional, o hay quien concibe la sabiduría porque hay personas que, como decía la hermana Betty, por su experiencia, por su trayectoria, por lo que han vivido, se vuelven sabios. Igual y no necesariamente fueron a una universidad, pero concibieron mucho conocimiento en ese andar que puede ser relativo, mucho tiempo, poco tiempo, y adquieren esa sabiduría, pero es con base a sus experiencias, a sus conocimientos, a lo que han vivido, y que eso, a sus caídas, a sus triunfos, y que eso los alimenta para tener ese conocimiento. Pero repito, es nuestra visión mundana, humana, y si nos vamos a un diccionario, hay una raíz etimológica y son conceptos muy conocidos en el argot profesional de la educación, por ejemplo, y eso es lo que prácticamente marca la diferencia con lo que hoy nos va a revelar Dios en su palabra y lo que ya está escrito en su palabra y que nos hereda, ¿no? Nos hereda, es su gran herencia. Me quedé pensando yo ayer que repasaba mi presentación, no, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, testamento. ¿Qué es el testamento? Es esa herencia, ¿no? Eso que te dejan y nos deja este conocimiento. Entonces, si hay alguien más que compartir sus conceptos con los cuales al día de hoy conciben la palabra sabiduría, o en el entorno que platicábamos de nuestro desarrollo familiar,
cómo adquirimos ese conocimiento, esa inteligencia. ¿Alguien más que quiera participar? Ok, entonces de ahí partimos para marcar la diferencia. Muy buenas tardes. Sí. Quería dar mi opinión. Por favor. Cuando hay para mí, sí, en mi propia opinión, pues, para mí hay la sabiduría del mundo, que es una sabiduría netamente terrenal, que era la que conocíamos antes de llegar a Cristo, y luego está la sabiduría de Dios. Entonces, y en la sabiduría de Dios es completamente diferente a la sabiduría terrenal o carnal, ¿verdad? Porque cuando nosotros ya conocemos las cosas eternas, la sabiduría nos las da el Señor cada día. Y nosotros podemos morir sin terminar de conocer al Señor, ¿verdad? Porque habrán, aún cuando podamos estar estudiando la Biblia todos los días, nunca, siempre hay una palabra nueva, un saber nuevo. Y bueno, y empezando que nos dice la misma palabra de Dios, que la sabiduría comienza con el temor a Dios. Cuando nosotros comenzamos a entender todo aquello que a Dios le desagrada y que a nosotros también nos debe desagradar, comenzamos a tener una vida de plena sabiduría en Dios. Gracias. Así es, hermana. Creo que te adelantaste, pero estuvo muy bien tu intervención, porque ya nos dejaste ver un poquito de lo que viene próximamente y qué es de lo que vamos a platicar hoy y que vamos a reflexionar, porque para muchos puede ser un choque de ideas entre nuestra visión de mundo y lo que quiere Dios. Mire, antes de que continúes, Lucina Pérez quiere dar su opinión. Sí, gracias, Elvi. Por favor, Lucina. Bueno, buenas tardes a todas. La sabiduría viene siendo aplicar correctamente lo que conocemos. Conocimiento viene de conocer. Entonces, en general, viene siendo aplicar correctamente lo que conocemos a través, ¿no? Así es, así es. Bueno, esa es mi opinión. Sí, es suma y es parte de esa visión que tenemos muy general y que la adaptamos o la adoptamos a nuestro vivir, a nuestro día a día. Lo que yo vivo día a día aprendo y ese aprendizaje me da un conocimiento, puedo discernir si tengo uso de la cierta inteligencia y pues bueno, la intención es que eso lo concibes en tu vivir día a día. Pero sin mayor preámbulo, iniciemos con lo que nos revela Dios y es justamente lo que Él quiere que concibamos como su sabiduría, porque es la sabiduría de Dios. No es esta que uno concibe y desarrolla en su andar, es la que debe de ser porque Dios así lo estipuló para nosotros como esa herencia, como lo que quiere, como buenos hijos que somos de Él. ¿Qué es lo que quiere un padre para un hijo? Un buen consejo, un buen andar, una conducta, y esa conducta la quiere que la desarrollemos, quiere que la desarrollemos con apego a lo que dejó en su palabra. Les doy otra pregunta, esta no me la contesten, la vamos a dejar ahí. Tendrá un significado el resultado de esta pregunta al final de la clase. Cuando sales de viaje, ¿qué es lo primero o lo más importante que metes a tu maleta? Ahí ténganlo presente. Ya ustedes al final me van a decir si cambió su respuesta una vez que escuchen la prédica o la clase.
Aquí lo importante es que contestemos de forma inmediata. ¿Qué es lo primero que metes cuando sales de viaje? ¿Qué es lo primero que metes a tu maleta? ¿O qué es lo más importante que metes a tu maleta? Ten ahí la respuesta y al final no la compartes, por favor. Otra pregunta. ¿Dónde tienes el objeto más valioso de tu casa? El más valioso, el que no, igual y no te lo puedes estar llevando, no lo sé, a lo mejor cargas con él, no lo sabemos. Pero igual y hay algo muy valioso en tu casa. ¿En dónde lo tienes? ¿En qué lugar lo tienes? ¿Cómo es ese lugar? Y si es valioso para ti, tiene un significado. Por eso es que lo guardas o lo colocas en algún lugar especial. Tampoco no me contestes la pregunta, guarda la respuesta y al final tendrá un significado tu respuesta una vez que escuchemos la palabra de Dios. Platicábamos del significado de la sabiduría. Efectivamente, la sabiduría del mundo, la sabiduría humana, está ligada a esas creencias que muchas veces se oponen a la propia sabiduría de Dios. Tenemos claros los conceptos, pero son de diccionario, los cuales inclusive no agregué porque sabemos que esa consulta la puedes hacer y la vas a tener de forma inmediata. Ahorita lo que quiero es que nos concentremos a la sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios que es a través de su palabra que actúa por medio de su Espíritu Santo. Es tu comunión con Él. Y aquí está su palabra. Ahora la tarea es escuchar, ponerla en tus 5 sentidos, ponerla en tu corazón y que por medio de tu espíritu sea quien te guíe con esa sabiduría, siempre aclamando al Padre que esté presente en ti y que se fortalezca, porque es algo que tenemos que pedir al Padre. Ya está escrito, pero ahora hay que adoptarla y tenerla con nosotros. Para eso, iniciamos nuestra clase, nuestro estudio con el capítulo 2, versículo del 1 al 5. Tiene un significado este capítulo, lo seccioné por bloques de versículos, porque entre estos bloques tienen un sentido y un razonamiento que me gustaría compartir contigo. Del 1 al 5 nos dice, pon atención por favor, porque esta parte es medular para que alcance su objetivo, la palabra de Dios, que es tocar tu corazón. Dios nos habla y nos dice, hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata y como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. A manera de reflexión en estos primeros 5 versículos, nos dice Dios en su palabra, aprópiate, muestra interés de las palabras de Dios a través del estudio de su palabra. Un estudio que va a entrar por el oído, que tienes que dedicarte a él. Así la buscarás y la atesorarás, que es guardar. Así como el ejemplo que nos pone, Dios es muy sabio, Él te manda la instrucción, te manda su conocimiento y te pone hasta ejemplos. Es como la plata, como cuando esos mineros o aquellos que en la historia se han dedicado a buscar el oro y la plata, son buscadores y son constantes y se aferran y hasta que investigan y conocen y estudian la tierra y analizan y son constantes día a día hasta encontrarla. Y cuando encuentran ese metal precioso, como es el oro y la plata, en este caso nos habla Dios de la plata, lo primero que hacen es orar. ¿Por qué es valioso? Porque para ti es valioso. Entonces, te pone ese gran ejemplo porque así quiere que también busques, conozcas, aprendas y atesores su palabra.
Solo así entenderemos el temor a Dios o de Dios. Esto más adelante, el temor de Dios, eso más adelante lo vamos a entender con mayor claridad, porque nos va a fijar en esta sabiduría una forma de conducta. Y Dios es tajante y es exacto y perfecto, y con todo su amor nos está diciendo cómo queremos que seamos, pero también nos va a revelar qué pasa si no somos lo que Él quiere que seamos. Palabras claves, quédate con las siguientes palabras claves: sabiduría, conocimiento, inteligencia, discernimiento. Todo eso Dios quiere que lo tengas. Y si Dios lo dejó escrito, es porque Él sabe que tenemos la capacidad, porque por obra de Él nos hizo a su semejanza, y Él sabe que podemos ser aptos y dignos para adquirir y tener esos dones. Pero también nos regala una promesa. La promesa es que para ser acreedor a la sabiduría de Dios, tienes que para la toma de decisiones frente a casos sospechosos de COVID-19. Disculpen, ¿me pueden apoyar con cerrar un micrófono, por favor? Por ahí un micrófono. Muchas gracias. ¿Sí se cerró o déjenme ver si yo lo puedo cerrar? Creo que sí. Yo lo estoy checando, no te preocupes, yo lo veo. Muchas gracias. Y la promesa, repito, es para ser acreedor a la sabiduría de Dios, tienes que llegar a Dios con un corazón humilde y de rodillas, aclamando la sabiduría de Dios Todopoderoso, y te será revelada por el Espíritu Santo, quien vive en ti. Antes que todo tienes que llegar humilde, porque esa sabiduría es una bendición, es algo que Dios te da. Pero ¿qué pasa con aquellos que somos soberbios, que pensamos que humanamente, mundanamente, nuestro conocimiento se sobrepone a todo entendimiento y a toda naturaleza, porque es el pensamiento de Mireya? Y Mireya sabe más que Betty, que Elvira, que Cristina, o sea, yo sé más. Entonces, es una actitud de soberbia y que muchas veces optamos por tener esa visión y esa actitud, y que a ojos de Dios es todo lo contrario, porque tienes que reconocer que el único sabio es Dios, el único poderoso es Dios, y que tú aclamas al Padre esa sabiduría que viene de Él. Continuamos con nuestra clase. Los siguientes versículos que nos revelan: porque el Señor da la sabiduría, da ese conocimiento y ciencia, brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Ahí están los primeros requisitos que tenemos que cubrir. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. Qué hermoso nos habla Dios, nos habla con tanto amor, nos habla con tanta dulzura, nos pide y nos dice qué tenemos que hacer y nos da una promesa. En reflexión, entonces, la sabiduría de Dios a través de su Espíritu Santo nos mantiene en la rectitud, nos hace personas íntegras, nos da una actitud intachable, y Dios voltea a ver a esas personas y Dios te dice cómo llegar a ser ese tipo de persona. Si tú en este momento no te sientes digna, o en este momento tú piensas que no has actuado con rectitud, o no eres una persona íntegra, te has corrompido, no eres una persona intachable a ojos de Dios, que es a quien nos debe de importar, aquí está, te está revelando el que aclamemos al Padre la sabiduría para lograr ser esta persona tan magnífica que Él describe.
Hay quienes nos han dicho, bueno, es que Él quiere la perfección, es que Dios es perfecto y te hizo en semejanza de Él y puedes alcanzar esa perfección espiritual. Si Dios lo dejó en su palabra es porque sí podemos llegar a hacerlo. Palabras claves, reiteramos: sabiduría, conocimiento, ciencia, justos, íntegros, fieles, discretos, que es una virtud para muchos. Otros la tenemos que trabajar, tenemos que llegar a ser prudentes, inteligentes. Todo esto son dones que vienen de Dios y esos dones son los que Dios nos regala y aclamamos día a día para que Dios nos pueda dotar y podamos tener la capacidad de alcanzar esa perfección, pero solamente de la mano de Dios. ¿Cuál es la promesa que nos regala en estos versículos? Una vida endulzada. Una vida endulzada. Gozarnos de la sabiduría de Dios. Tendremos el cuidado y la protección de Dios. ¡Qué promesa tan bonita! Si yo hago lo que Él me pide, si yo aclamo al Padre esta sabiduría, Él me va a saber guiar, Él me va a guiar, Él me va a llevar y me voy a mantener como persona íntegra, de buena actitud y justa, intachable. Y eso, por añadidura, me está protegiendo Dios, me está cuidando Dios, porque sabré actuar en el mundo como Dios quiere. Te está dotando de actitudes, de una potencia, de un desarrollo humano, ¿sí? Pero espiritual, porque al final te va a ayudar a vivir aquí también en la tierra. Entonces, lo importante es que conozcamos qué es lo que quiere Dios, pero también su conocimiento nos lleva a reflexionar en dónde estamos y en dónde tenemos que aplicar la sabiduría de Dios, que tiene que vivir en ti siempre, siempre. Eso está revelado en los siguientes versículos, del 11 al 15. La sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que hablan palabras perversas, de los que se apartan del camino recto para andar por sendas tenebrosas, de los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Es la maldad, y esa maldad vive aquí en el mundo con nosotros. Existe, lo vemos día a día. Quienes ven noticias, está comprobado. Más del 90% de las noticias que tú escuchas en una hora son cosas negativas. Un 10 o menos del 10 es algo positivo. Es la maldad que está ahí afuera y que Dios, su palabra, te es revelada para que aprendas y conozcas su sabiduría y puedas ser protegido por Él. Porque ya está escrito y la palabra de Dios aplica para todo tiempo. Y esto describe lo que hoy día a día muchos viven en este mundo. Y solamente por medio de Dios pues vamos a tener esta protección a través de su sabiduría, porque al final Dios va a actuar en tu corazón y vas a poder andar en ese mundo protegido y de su mano. La reflexión. Dios nos advierte de los hombres malos. La sabiduría te da cuidado y protección de la maldad, de la perversidad, de los que andan en sendas tenebrosas, de los que se complacen de lo malo, festejan la perversidad. Entonces, solamente hay dos caminos: andar en caminos de luz tomados de la mano de Dios o andar en tinieblas. Porque los que viven en la maldad, ellos no tienen la sabiduría de Dios, es la contraposición, es el contraste. Y muchos podemos ser parte de esos caminos oscuros y podemos estar rodeados de esas personas malvadas.
y podemos ser parte de esa maldad, a lo mejor en diferentes porcentajes, pero ahí está, alrededor de ti. Y Dios quiere que tú te mantengas en un camino de luz. Por eso es que Dios te dice cómo te tienes que dirigir, qué tipo de persona, pero reitera que es a través de su sabiduría solamente. ¿Qué promesa nos da Dios en estos versículos? Dios nos protege de toda maldad, te libra de la maldad, tendrás el conocimiento e inteligencia y podrás librar toda tentación. Tendrás esa sabiduría y esa inteligencia para discernir entre lo que es malo y bueno. Pero ahora con la sabiduría podrás discernir, podrás tener ese conocimiento y tendrás la certeza de que Dios te va a alejar de ese mal. Y eso lo hemos experimentado muchos, estoy segura que muchas de las que nos están acompañando el día de hoy han sentido la protección de Dios. Y es una recompensa, porque Dios ve en ti un corazón humilde, porque Dios ve en ti un corazón que alaba al Padre, y que a lo mejor nos falta todavía aclamar más esa sabiduría y a incluirlo en nuestra oración día a día, porque cada vez que tú vives en este mundo necesitas esa sabiduría para poder vivir. Es esencial, es para poder vivir. Vamos al penúltimo bloque de versículos. Te librará de la mujer ajena, de la extraña, de palabras seductoras, que olvidándose de su pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud. Ciertamente su casa conduce a la muerte. Sus sendas llevan al reino de las sombras. Quien se enreda con ella no vuelve jamás, ni alcanza los senderos de la vida. Esto para nosotras las mujeres, quienes somos esposas, quienes han o hemos vivido el engaño de un marido, de un esposo, lo conocemos. No hay que decir más palabras, lo describe y lo conocemos, lo hemos vivido y lo hemos sentido en la piel. Pero justamente aquí nos da Dios un ejemplo de lo que allá afuera se puede uno encontrar en el rol de mujer o en el rol de hombre, porque al final también uno como mujer puede verse inmersa en ese tipo de situaciones en donde, por supuesto, también puedes caer ante esas seducciones. Otro ejemplo más que nos da Dios y que puede ir desde esa mujer extraña o extranjera, que muchas en el contexto bíblico iba dirigido hacia las prostitutas, o también hacia las ajenas, mujeres ajenas que pueden estar en una relación con sus respectivos esposos, o en el caso de los hombres, en el caso de los hombres esposos, en el caso de las mujeres, sus esposas, y que al final son ajenas a uno. Pero esa seducción es lo que ante ojos de Dios nosotros tenemos que combatir. ¿Y combatir con qué? Con la sabiduría de Dios. No hay otra opción. Pero recuerda el vínculo. ¿Quién te da la sabiduría? El conocimiento de su palabra. El conocimiento de su palabra que es revelada a través de las escrituras y que es tu alimento espiritual. En la medida que atesores y guardes esas palabras, Dios te va a colmar de esa sabiduría y más si la clamas a Él, porque lo que menos quiere Dios es que tú puedas caer en este tipo de situaciones que al día de hoy sabemos que existen y que cualquier momento nadie está ajeno ni está exento de tener esas tentaciones. ¿Cuál es la reflexión de estos versículos? Dios te advierte de esa mujer extraña
o ajena de la palabra de Dios, que usa palabras seductoras, adúltera, anda en las sombras y es camino de muerte. Palabras claves, pues bueno, sabemos que esos contextos al final tienen que ver con cuestiones carnales, mundanas, y que eso nos lleva a una muerte y andar en sombras. La promesa que Dios nos da aquí, que rescatamos, es que Dios nos librará una vez más. Dios te librará en este tipo de situaciones. Nos apartará a través de nuestra fidelidad a Él. Entre más fiel soy a Dios, más llevo sus palabras en mi corazón, más estudio de Él y aclamo su sabiduría. Esa promesa está escrita. Dios te apartará. Por medio de nuestro oído inclinado y atesorando en nuestro corazón sus palabras. Esa es la fórmula, esa es la receta, eso es lo que nos revela ahora Dios. Por un lado, tenemos 3 versículos que resumen o que dan un cierre magnífico de toda este conocimiento, esta sabiduría que Dios nos comparte. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la senda de los justos, pues los íntegros, los perfectos, habitarán la tierra y permanecerán en ella. Pero los malvados, los impios, serán desarraigados y expulsados de la tierra. Ahí están los 2 caminos. Aclamas al Padre, inclinas tu oído, atesoras en tu corazón y lo ponemos en la práctica a través de nuestro Espíritu Santo en esos momentos del día a día de lucha. Estarás en el camino y estarás en la senda de los justos. Pero en caso contrario, ¿qué nos pasará? Entonces, estarás envuelto con esta gente malvada y probablemente seas parte de ellos. Y la condena, la consigna es que serán arraigados y expulsados de la tierra. Es así como nos advierte Dios que tenemos que guardar su palabra y que tenemos que permanecer en ella. Nadie de las que estamos aquí presentes, estoy segura que nadie quiere ser desterrada de esta tierra y menos ser desterrada de esa promesa que Dios nos tiene de estar con Él, porque Él ha preparado una morada en donde tú, yo, quienes estamos en su palabra y hemos recibido el Espíritu Santo, sabemos que vamos a llegar con Él y sabemos que la carrera es aquí en la tierra. ¿Cómo? Pidiendo y aplicando la sabiduría de Dios para llegar con Él. Pero también nos deja claro, nos revela que si no es así, no va a ser ese el camino, va a ser todo lo contrario. Dios nos ama y nos protege a quienes conocen y son fieles a Él, a través del conocimiento de su palabra. Como reflexión final, te comparto aprendí y me gustaría que igual tú también pudiéramos compartir nuestras reflexiones. Yo me quedo con que tenemos que renunciar a la ignorancia, así de fuerte. No es ir a la escuela, tú podrás ser una doctora, podrás ser una ingeniera, podrás ser en la visión mundana, ir a una universidad porque estás adquiriendo más conocimiento y sigues estudiando y ya estás en las maestrías y en los doctorados y en los postdoctorados y te quieres acabar la ciencia y podrás decir que entre más grados eres más sabio, pero ante ojos de Dios puede ser que seas un gran ignorante porque no tienes la sabiduría de Dios. Y esto no tiene que ver con que vayas o no vayas a la universidad. Hay personas que ante ojos de Dios, todos ante ojos de Dios,
para la exigencia que Él nos plasma aquí, es que aclames a Él para que te dote de esta sabiduría. Y ahí ya diste un gran paso. Ya dejaste, ya renunciaste a esa ignorancia. ¿Ignorancia de qué? Ignorancia por no conocer la palabra de Dios, por no estudiarla. A lo mejor si hay un símil, para que tú adquieras tus doctorados, vas a la universidad y eres constante y estudias y te aplicas y te dedicas, ahí a lo mejor habría un símil. Con esa constancia y esmero y compromiso e interés, ahora aplícalo para la palabra de Dios. Con esa misma constancia, esmero, interés y aclamando al Padre que te dote de la sabiduría. Hay quienes se la pasan y estudian y se saben muchos versículos y dedicados a la palabra, pero también hay una diferencia ahí, que en los momentos de turbulencia, de tribulación, Dios quiere que apliques ese conocimiento. Y hay quienes se paralizan. Entonces el conocimiento probablemente quedó nada más aquí registrado, mas no está siendo conectado a tu Espíritu Santo, que es como esta espada de doble filo, acompañado de la palabra de Dios, por supuesto, porque es nuestra guía, y es quien nos va a defender, es quien nos va a iluminar para poder avanzar, para poder atacar al enemigo. Por eso es la importancia de esa renuncia. Por eso es la importancia de llegar con ese corazón humilde ante el Padre. Tenemos que dejar de despreciar a Dios, porque el no querer conocer a Dios es como despreciarlo. Sé que existes, sé que estás ahí, sé que ahorita yo puedo aclamar a ti porque tengo una situación difícil, pero estoy despreciándolo en el momento de que Él me dice que siempre tengo que ser fiel a su palabra y escucharla y estudiarla. Entonces tenemos que ser congruentes. Tenemos que apreciar a Dios, no despreciar. Y el apreciarlo es conocer su palabra para que nos dote de esa sabiduría y aclamando siempre a Él. Y este desprecio pues es a través del desconocimiento. Hay quienes probablemente nunca o no acostumbramos al abrir nuestra Biblia. A partir de hoy, ese es el mensaje. Dios quiere que ates sus palabras a tu corazón y sus palabras van a llegar a ti si las estudias, si abres la Biblia. Antes que todo, aclamando a Él para que te ilumine. Clamemos a Dios esa sabiduría, por favor. Este camino. Conocer, estudiar y atesorar. Esas tres palabras. Conoce, estudia y atesora la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento de tu Espíritu Santo, que vive en ti y te guiará con sabiduría. Es importante que hagas esa conexión. No sirve de nada mantenerlo aquí si no baja aquí, a tu espíritu. Podrá estar dotada de un excelente cerebro que es una grabadora, pero de eso no sirve de nada si tu Espíritu Santo no te guía en esos momentos de tribulación. Y no porque Él no pueda, no porque Él no quiera, sino porque tú tienes que esforzarte a mantener ese conocimiento que Dios te da a través de tu espíritu y aclamando al Padre, para que en esos momentos sea el Espíritu quien conecte contigo y te guíe, te deje guiar. Ahí está el otro punto, que a veces opacamos al Espíritu porque ni lo dejamos que hable, ni que te hable, ni lo escuchas, porque tu pensamiento te dice que la solución tiene que ser así, así y así. Tu primer pensamiento es tu visión humana, mas no la espiritual, y tiene que ser al revés. Ante cualquier situación, aclama al Padre, vea su palabra, te va a ser revelada, vas a conectar con tu espíritu. Dios
Dios te dará respuesta. Pero no lo pongas por debajo de tu pensamiento humano. Esta es la solución. Frasco con con taponcito rojo, punto. Eso es lo que quiere Mireya. Mas nunca primero aclamaste al Padre para saber qué hacer. Entonces, nos tenemos que conectar con Dios. Es el primer paso, es lo que Él quiere. Y si tienes la sabiduría de Dios, no serás engañado por el mundo, amarás y serás fiel a Dios, por lo tanto, serás digno, recto y justo. Dios nos cuidará y nos protegerá. Esa es la promesa, viene por añadidura. ¿Es lo que quiere Dios o es lo que quiere Mireya? Quédate con esa pregunta. Ante una situación, ¿qué es lo que quiere Dios y qué es lo que quiere Mireya? Y no te dejes guiar por lo que quiere Mireya, porque probablemente tu visión humana, mundana, sea errónea, sea un error, porque estás despreciando lo que Dios te puede iluminar a través de su sabiduría, a través de su palabra. Quiero que me acompañen a Juan 14:23, por favor. ¿Alguien que me pueda apoyar con la lectura? Gracias. Buenas tardes, mi hermana. Bendiciones la tengo. Adelante, por favor. La palabra así. Jesús le contestó: si me ama, hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará. Mi Padre y yo vendremos a vivir con él. Ahí cerramos, hermano. Si amas a Dios, si amas a Jesús, que es Dios encarnado, tienes que seguir sus palabras, y sus palabras fueron escritas. Decimos amar a Dios, pero nunca vemos su palabra. Decimos amar a Dios, pero no aclamamos la sabiduría de Dios. Hay una contradicción, no estamos haciendo lo correcto. A veces no nos gusta lo que vivimos. Y cuando lo sentimos en la piel, cuando nuestras emociones están adoleciendo, cuando hay alguien de nuestra familia que adolece, aclamamos a Dios. Nos gusta que Él se revele para la sanación, pero no nos gusta a veces el camino que nos pide para poder ser dignos de esa sanación. Y el camino, uno de los caminos es, y el único, no uno, el único es serle fiel en su palabra, serle fiel. Y aún así Dios nos escucha porque nos ama. Aún así Él es tan bondadoso que nos escucha y nos ama. Cuanto más si le somos fiel en el conocimiento de su palabra. Son versículos pequeños. Por favor, acompáñenme con las siguientes lecturas. Vayan seleccionando. Yo empiezo con la primera. Para cerrar nuestro estudio y que podamos ver que la propia palabra nos dice esto en el Nuevo Testamento, que fue muchos siglos escrito después del Antiguo, pero para que veamos cómo nuevamente Jesús nos rectifica que la palabra de Dios es camino y es la sabiduría la que nos va a apartar de cualquier mal. Colosenses 2:8. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Ahí la primera diferencia.
voy a ser inteligente y voy a tener conocimiento y por medio de este conocimiento voy a actuar. Si es que esto me lo dio el mundo, entonces voy a andar de acuerdo al mundo. Pero no siempre y no va a ser así. Esto no va, muchas de las veces que apelamos al conocimiento humano, al contrario, se contradice, valga la expresión, se contradice a lo que quiere Cristo, a lo que quiere Dios. Y me pongo como ejemplo, en mi carrera, yo estudié historia y siempre la tendencia fue a cuestionar a Dios. Y había muchos ateos. Y siempre fue el ir en contra de. Y muchos de mis compañeros creyeron en eso y al día de hoy son ateos. Porque la ciencia dice, porque el científico dice. Entonces, tenemos que tener cuidado de esas malas filosofías que pueden engañarnos y alejarnos del camino de Dios. ¿Quién me acompaña con 1 Corintios 1:30, por favor? Yo, Mireille. Gracias. Dice, pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Muy claro. Sigue a Jesús. Jesús. Y Jesús nos revela sabiduría. Y es el Dios vivo. ¿Quién me regala capítulo 2, versículos 12 y 13, por favor? Yo, buenas tardes, hermanas. 2, 12 y 13. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. ¿Se nos fue? ¿Sí escucharon? Parece que sí, se quedó en el 12, no leyó el 13. ¿Quieres que lo termine? Voy a leer el 13. El 13. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresemos, verdades espirituales en términos espirituales. Muchas gracias, hermana. Nuevamente ahí, no a la sabiduría humana. Estamos enfocados a la sabiduría de Dios, con la que enseña el Espíritu. Aclama tu espíritu. Puede ser que tu espíritu esté apagado, esté dormido, pero Él está ahí esperando a que lo aclames y a que lo alimentes. Y solamente va a ser a través del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Quién me regala 2 Timoteo 3, 16 al 17, por favor? Yo, hermanita. Gracias. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Otro gran mensaje, otra gran revelación. La palabra de Dios es lo que tenemos que tener como guía. Nos guía en cualquier momento, en cualquier situación. Pruébalo, pruébalo. Hay un canto hermoso que habla de, ¿has probado a Jesús? Prueba a Dios, pruébalo en esos momentos difíciles, pero pruébalo también a través de la lectura de su palabra que te será revelada y también te dará consuelo y guía y luz. Me regala Hebreos 4:12. Yo lo tengo, Mireya. Gracias. Dice, ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchas gracias, hermanita.
esa espada de doble filo es la que necesitamos para apartarnos de esos caminos que leímos de sombras, para apartarnos de esa mujer extraña y ajena. Regálenme, por favor, Santiago 1:5. Si no, yo lo tengo aquí. Te ayudo, mire. Sí. Dice Santiago 1:5, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro Dios, a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Entonces, esto en Santiago nuevamente nos reitera que hay que aclamar hay que clamar esa sabiduría a Dios y será revelada. Solamente así vamos a poder tener esa capacidad, esos dones que Dios está seguro, porque Él es perfecto, que nosotros nos está poniendo la espada de doble filo para salir a vivir en ese mundo en donde sabemos que estamos rodeadas de mucha maldad y que Dios no quiere que nos ensuciemos, pero tenemos que seguir viviendo aquí. 5:17, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. El poder de la oración incluye en tus oraciones el que Dios te dé sabiduría. Lo tenemos que hacer, hermanas, día a día. No puede faltar en nuestras oraciones, en las mañanas, en las noches, en cada momento, en esos momentos difíciles que no sabes qué hacer, de agonía, desesperación. Aclama al Padre que te dé sabiduría. Serle fiel es eso. Por último, Gálatas 5:16-18. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Me pongo de ejemplo, hermanas. Hace 8 años, un camión me golpeó. Hace 8 años, no miento más, porque todavía no estaba mi bebé. Más de 10 años, un camión me golpeó. ¿Saben qué hizo Mireya en ese momento? Me golpeó por atrás, no me moví. Se me quiso fugar. Metí velocidad y lo correteé. Me le metí, me le paré enfrente. ¿A qué velocidad iba para que lo alcanzara y me le pusiera enfrente? Me bajé de mi carro, me subí al camión, le quité las llaves y le grité y le dije, o me pagas o me pagas. No me di riesgos. Actué visceralmente, mundanamente, yo, Mireya, mi parte animal me salió mundana. No me vi que tenía yo probabilidad de atropellar a alguien porque estaba en plena avenida. Me puse en riesgo yo, puse en riesgo a otras personas y quise hacer mi justicia porque Mireya quería que no se fuera el chofer y quería que le pagara. ¿En qué momento aclamé al Padre? ¿En qué momento aclamé a mi Espíritu Santo? Porque actué mundanamente. ¿Dónde está mi parte espiritual? ¿Dónde estuvo? Y así es como el diablo nos quiere tener, actuando de esa forma y olvidándonos de la sabiduría de Dios que nos ha dejado plasmada en su palabra. A manera de cierre,
¿Qué es lo más valioso para saber vivir en este mundo? La palabra de Dios revelada en el Antiguo Testamento, la sabiduría de Dios que fue encarnada en Jesús, revelada en el Nuevo Testamento, que me quedé con la palabra testamento porque es como tu herencia, y la herencia se cuida, se protege, se aprende. Dios a través de sus escrituras tiene que ser nuestra fuente de conocimiento, no el mundo, no el mundo. Y pues nuevamente las preguntas con las que arrancamos, ¿no? Cuando sales de viaje, ¿qué es lo primero que pones? Eso es un símil de ¿qué le damos más importancia? Si tienes en tu casa algo muy precioso, ¿dónde lo tienes guardado? Para la parte espiritual, si tú sales de viaje, tu viaje es la tierra, tu viaje es el mundo, tu viaje es estar aquí con todo lo que nos está tocando vivir, que ha sido por siglos, así el mundo de imperfecto, pero Dios fue sabio porque quiere que tú apliques su sabiduría en ese mundo imperfecto. Si sales a ese mundo, ¿qué es lo primero que debes de llevar? Tu Biblia, el conocimiento de Dios, tu aprendizaje, tu oración, clamando al Padre sabiduría para salir a ese mundo. Y si es tan valioso para ti, ¿en dónde lo vas a guardar? Pues así como tienes en tu casa probablemente una caja fuerte, probablemente una caja de madera, probablemente algún escondite, algo donde tú quieres atesorar eso y guardar eso porque no quieres que nadie te lo quite. Así guarda la palabra de Dios. Atesórala, guárdala en tu espíritu, en tu corazón, para que nadie te la quite, para que no entre un ladrón y te robe, para que no caigas en falsas filosofías, falsas teorías. Y lo más importante, que no te aparte del camino de Dios. Muchas gracias, hermanitas. Por mi parte fue todo. Espero sus sabios comentarios. Gracias. Muchas gracias, hermana. Dios la bendiga por esta hermosa clase que recibí el día de hoy. Fue de mucho conocimiento y mucho aprendizaje. Dios la bendiga. Gracias, hermana.